En una ciudad olvidada por el tiempo, un hombre marcado por la lucha y el silencio cruza el portón de una casa abandonada, sin imaginar que detrás de sus paredes podridas descansa un secreto capaz de sacudir las estructuras del poder, reavivar dolores del pasado y cambiar para siempre el destino de toda una comunidad y el suyo propio. La lluvia castigaba los tejados oxidados de Santa Esperanza, como si el propio cielo estuviera llorando por pecados antiguos que nunca fueron lavados. Era el final de la tarde, y el crepúsculo teñía de naranja y rojo los contornos de las montañas que rodeaban la pequeña aldea olvidada por los poderosos. Relámpagos iluminaban, por breves instantes, las casas coloniales en ruinas, como si los fantasmas del pasado aún habitaran allí, observando con ojos silenciosos el presente que se desplegaba. Y fue bajo ese cielo en furia que Mateo de la Cruz puso los pies por primera vez en la casa que había comprado por apenas 2,700 pesos en una subasta que parecía más una burla del destino que una transacción seria. La puerta crujió como un gemido de dolor. La madera carcomida casi se deshizo cuando Mateo la empujó con el hombro, revelando un interior oscuro y húmedo, dominado por el olor a moho y abandono. Encendió su linterna y la luz cortó la penumbra, revelando muebles cubiertos por sábanas amarillentas, cuadros caídos en las paredes y retratos de gente muerta mirando fijamente, como si esperaran por algo o alguien. Mateo, hombre de piel oscura, ojos profundos y corazón endurecido por las luchas de la vida, no mostraba miedo, solo una extraña melancolía, como si reconociera aquel lugar de algún sueño antiguo o pesadilla olvidada. Caminó con pasos lentos por la sala principal, los pies hundiéndose levemente en la madera podrida del piso. Afuera, el trueno retumbó con furia. De repente, como si fuera llamado por algo invisible, Mateo sintió un impulso inexplicable de bajar al sótano. La escalera crujió bajo el peso de su cuerpo, y un viento helado sopló desde las profundidades, llevando un susurro casi imperceptible. Dudó por un momento, pero siguió adelante. El sótano era una cueva oscura, con paredes de piedra cubiertas de musgo y humedad goteando del techo como lágrimas de una casa que no veía luz hacía décadas. Fue entonces cuando lo vio. Un pequeño desnivel en la pared del fondo, casi invisible a simple vista, pero perceptible para alguien como él, acostumbrado a encontrar tesoros en la basura de la vida. Mateo se acercó y golpeó con los nudillos. Un sonido hueco. Detrás de aquella pared había algo escondido. Rápidamente, tomó una barra de hierro de su mochila y comenzó a romper los viejos ladrillos con fuerza y determinación. Cada golpe hacía eco en el silencio, hasta que, finalmente, surgió el contorno de una puerta de hierro oxidada, incrustada en la pared. Sus dedos temblaban mientras giraba la rueda oxidada de la caja. Con un chasquido seco, se abrió. El olor a metal y papel viejo invadió sus fosas nasales. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera por unos segundos. Dinero. Pilas y más pilas de billetes, amarrados con cintas descoloridas, cubiertos por una capa fina de polvo. A un lado, una carpeta de cuero con documentos, nombres, fechas y sellos que no reconocía, pero que exhalaban un peligro silencioso. Mateo retrocedió un paso, como si la fortuna allí dentro tuviera vida propia y fuera capaz de devorar su alma. Y entonces, en el silencio sepulcral del sótano, una puerta crujió en el piso de arriba. Se congeló. Alguien estaba en la casa. Mateo apagó la linterna y guardó silencio, el corazón martillando en el pecho. Arriba, pasos. Lentos. Deliberados. El sonido de un bastón golpeando el suelo de madera, arrastrado con una elegancia cruel. ¿Quién más sabía de aquel secreto? El silencio era un enemigo invisible que apretaba el aire alrededor de Mateo con dedos helados. En la oscuridad del sótano, apenas respiraba, los ojos fijos en la pequeña abertura por donde había descubierto la fortuna escondida. Los pasos en el piso superior continuaban, firmes, casi rituales, cada uno acompañado por el sonido seco del bastón tocando la madera, como si marcara no solo el compás de la caminata, sino también el compás de un destino que comenzaba a dibujarse con precisión cruel. Mateo se encogió en las sombras, el sudor corriendo por su frente a pesar del frío húmedo que dominaba el ambiente. Intentaba silenciar los latidos de su propio corazón, que golpeaban demasiado fuerte, como tambores anunciando guerra. De repente, el sonido se detuvo. Nada. Un silencio denso cayó sobre la casa, y Mateo se atrevió a levantar un poco la cabeza, intentando escuchar algún indicio de movimiento. Nada.
Solo su respiración. Solo el recuerdo de aquella caja fuerte abierta, repleta de dinero antiguo y secretos enterrados. Tenía que salir de allí. Necesitaba entender quién más sabía de aquel tesoro maldito. Recogió rápidamente la carpeta con los documentos y cerró la puerta de la caja fuerte lo mejor que pudo, aunque sabía que ya era demasiado tarde para ocultar aquello. Subió las escaleras con el cuidado de un hombre a punto de pisar un campo minado. Al llegar a la planta baja, todo parecía como antes. Las ventanas cerradas. La oscuridad intacta. Ninguna señal de invasión. Pero algo había cambiado. Sobre la mesa de la sala principal, una única rosa roja había sido dejada. Estaba fresca, aún con gotas de rocío, como si hubiera sido cortada minutos antes. Mateo sintió un escalofrío atravesarle la columna. Aquella flor no era solo una advertencia. Era una firma. Alguien que conocía la historia de aquella casa había estado allí. Alguien que quería que él supiera que no estaba solo. En los días siguientes, Mateo intentó mantener una rutina discreta. Contrató discretamente a un albañil local para reforzar la entrada del sótano e instaló cerraduras nuevas en las puertas de la casa. Se empeñó en mantenerse invisible, como siempre había vivido. Pero Santa Esperanza era una ciudad pequeña, donde todo se veía, todo se comentaba, y cualquier cambio, por mínimo que fuera, generaba desconfianza. Y bastó una visita al mercado central, una compra más generosa de lo habitual, para que las lenguas se soltaran. Mateo de la Cruz está gastando como rico, murmuraban en las esquinas. Esa casa vieja esconde algo, susurraban los ancianos en el bar. En pocos días, la leyenda de que un tesoro había sido encontrado en la casa de los Montenegro resurgió de las cenizas. Y fue así como ella llegó. Rebeca Montenegro. Alta, elegante, dueña de una belleza cortante como navaja. Llevaba un vestido de lino blanco y un par de gafas oscuras que ocultaban ojos que aprendieron desde temprano a observar el mundo con frialdad. Abogada reconocida en la capital, había vuelto a Santa Esperanza alegando asuntos familiares. Pero lo que pocos sabían era que Rebeca era heredera del último propietario de aquella casa, el temido don Laureano Montenegro, un hombre cuya sombra aún se cernía sobre la ciudad como una maldición. Rebeca apareció en la casa sin aviso, en medio de la tarde, con una sonrisa pulida en los labios y un dossier en las manos. Dijo que estaba allí para verificar irregularidades en la transferencia de la propiedad y que posiblemente Mateo había adquirido el inmueble de forma ilegal. Él, confuso, desconfiado, pero con el corazón acelerado por algo que no sabía explicar, la recibió con cautela. Ella caminó por el interior de la casa como quien revisita una tumba familiar. Sus dedos se deslizaron sobre los muebles cubiertos, sus ojos buscaron marcas en la pared, y por un instante, se detuvo frente al retrato antiguo en la sala de estar, una foto en sepia de don Laureano, aún joven, con mirada cruel y el mismo tipo de rosa roja prendida en la solapa del saco. Rebeca no mencionó la flor, pero Mateo supo, en ese instante, que ella sabía. Que ella había dejado la rosa. Que quería que él sintiera miedo o respeto. Y aún así, había algo en ella que lo desconcertaba, como si detrás de aquella frialdad hubiera algo más. Un lamento escondido, quizás. Un dolor que guardaba con tanto fervor como su padre guardaba sus secretos. Esa noche, solo de nuevo, Mateo abrió la carpeta de documentos. Entre páginas enmohecidas y firmas borradas, encontró una lista de nombres. Personas poderosas. Políticos. Empresarios. Jueces. Todos ligados a transferencias bancarias, sobornos y esquemas que se remontaban a los años de dictadura en el país. Al final de la lista, había una carta. Corta. Escrita a mano. Si estás leyendo esto, es porque la sangre de los Montenegro ya corre peligro. Protege lo que encuentres aquí, o muere en el intento. Mateo miró hacia la ventana. Afuera, la noche devoraba Santa Esperanza como un velo negro. Sabía que ya no era simplemente un hombre común con un golpe de suerte. Ahora era el guardián de una verdad que podía cambiar la historia o destruirlo todo. El sol apenas había tocado el cielo de la mañana cuando Mateo, aún con los ojos pesados por una noche en vela, oyó el sonido seco de un coche estacionándose frente a la casa. El motor se apagó como un suspiro interrumpido, y enseguida,
El sonido de tacones clavándose en la tierra húmeda del jardín invadió la tranquila mañana de Santa Esperanza. Rebeca Montenegro había regresado. Y esta vez, traía en los ojos no solo la frialdad profesional de una abogada decidida, sino algo más oscuro, más calculado, casi cruel. Golpeó la puerta sin prisa, como quien ya sabe que será recibido. Mateo vaciló un instante, con la carpeta de documentos aún abierta sobre la mesa de la sala, pero la cerró rápidamente y la escondió bajo una tabla suelta del piso, instintivamente. Al abrir la puerta, encontró a Rebeca con las mismas gafas oscuras del día anterior, pero con una sonrisa más incisiva en los labios y una carpeta distinta en las manos. Necesitamos hablar, sin abogados, sin jueces. Solo tú y yo, dijo, entrando sin esperar invitación, como quien regresa a un lugar que considera suyo por derecho. Se sentó en el sofá cubierto de polvo, cruzó las piernas con elegancia letal y dejó la carpeta sobre la mesa con un gesto firme. Mateo no dijo una palabra. Se limitó a observarla, intentando entender qué se escondía detrás de aquella mujer que, en menos de 2 días, ya había trastornado su vida más que cualquier otro ser humano. Rebeca abrió la carpeta y sacó de allí una fotografía en blanco y negro. En ella, su padre, don Laureano, estaba sentado junto a un hombre que Mateo reconoció de inmediato. Era Ramón de la Cruz, su propio abuelo, desaparecido desde los años 70 y considerado muerto en circunstancias nunca aclaradas. Rebeca alzó los ojos, y por primera vez, había una chispa de emoción en su voz al preguntar, ¿sabes quién es este hombre al lado de mi padre? Mateo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. Aquella pregunta abrió una puerta en su mente que había mantenido cerrada toda la vida. Historias antiguas contadas por su madre, de traiciones políticas, de amigos que se volvieron enemigos, de un hombre justo que desapareció para proteger algo más grande que él mismo. Siempre creyó que eran leyendas familiares. Pero ahora, allí frente a él, había una verdad palpitando en las manos de su enemiga, o quizás, de su aliada. Tu abuelo fue traicionado por mi padre, confesó Rebeca, con la voz más baja. Juntos crearon un fondo secreto, con dinero desviado de políticos corruptos. La idea original era usar ese dinero para reconstruir el país, financiar escuelas, hospitales, justicia por mano propia. Pero mi padre se dejó corromper por el poder. Mandó matar a Ramón. O lo intentó. Porque nunca encontraron el cuerpo. Mateo se sentó lentamente, aún sin palabras, intentando absorber el impacto de aquella revelación. Pero Rebeca continuó, como si cada palabra pesara siglos. Ese dinero no es solo una fortuna olvidada. Es una prueba viva. Si cae en manos equivocadas, puede incendiarlo todo de nuevo. Hay personas dispuestas a matar por él, y algunas ya están aquí. Como para confirmar sus palabras, el sonido de llantas chillando en el camino de tierra surgió de repente, cortando el silencio del momento como una navaja. Mateo corrió hacia la ventana y vio 2 autos negros bajando la colina de Santa Esperanza a gran velocidad, en dirección a la casa. Rebeca se levantó de un salto, sacando de su bolso un pequeño revólver. Son hombres de mi padre. Están aquí por ti. Y por lo que está escondido en ese sótano. Mateo sintió el estómago dar un vuelco. Era como si el destino finalmente revelara su rostro cruel. Había tocado algo mucho más grande de lo que imaginaba, y ahora era tarde para retroceder. Los autos se detuvieron bruscamente frente a la casa. Bajaron hombres vestidos de negro, con rostros duros y ojos sin alma. Uno de ellos llevaba una escopeta en las manos. El otro parecía revisar el cargador de una pistola. Por la parte trasera de la casa, hay un sendero que lleva al río. Vamos, dijo Rebeca, ya abriendo una puerta trasera que Mateo apenas había notado en los días que estuvo allí. Él dudó solo un segundo. Tomó la carpeta escondida, la metió bajo la camisa y corrió tras ella. Salieron por los fondos, corriendo entre arbustos mojados y raíces expuestas, mientras disparos empezaban a resonar por la casa, destrozando vidrios y destruyendo lo que quedaba del pasado de los Montenegro. Mientras corrían monte adentro, la respiración difícil y el corazón martillando como nunca antes, Mateo sintió que algo dentro de él había cambiado para siempre. Ya no era solo un hombre sencillo que había comprado una casa barata. Era heredero de una lucha ancestral, de un secreto que atravesaba generaciones.
Y ahora corría no solo por su vida, sino por la oportunidad de reparar una injusticia enterrada hacía décadas. Rebeca, a su lado, ya no era solo una amenaza. Era una llave. Una cicatriz viva del pasado que quizá pudiera guiarlo hacia la verdad o arrastrarlo a la ruina. El bosque que rodeaba Santa Esperanza parecía respirar junto con Mateo. Cada paso era un desafío contra el barro, las ramas cortándole la piel, los sonidos de la persecución aún resonando a lo lejos, mezclados con el ruido del río que se acercaba. Rebeca corría delante, sin dudar, como quien conoce ese camino desde la infancia, y de hecho lo conocía. El sendero serpentaba entre los árboles hasta abrirse en un claro escondido, donde reposaba una vieja cabaña de madera, olvidada por la civilización, abrazada por la vegetación y por el tiempo. Era allí donde don Laureano llevaba a Rebeca en los veranos de su infancia, diciéndole que en aquel lugar nadie podía mentir. Ahora, irónicamente, era el único espacio donde quizá la verdad pudiera surgir. La puerta se abrió con dificultad, crujiendo como un grito antiguo. Dentro, el olor a madera envejecida mezclado con la humedad creaba un refugio casi sagrado. Rebeca cerró la puerta con llave a sus espaldas y respiró hondo, apoyándose contra la pared como si cargara más que su propio cuerpo. Mateo cayó en una silla rota, el rostro cubierto de sudor, la camisa desgarrada y pegada al pecho. Ninguno de los dos habló por varios minutos. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba cargado de preguntas, de miedos, de recuerdos que aún no habían sido pronunciados. Fue entonces cuando se escuchó un silbido proveniente del bosque. No era el viento. Era un sonido humano. Sutil, pero preciso. Mateo se levantó con el instinto de quien ya conoció la calle, el abandono y el peligro. Rebeca sacó el revólver. Y entonces, de entre el verde, emergió una figura que ninguno de los dos esperaba. Un hombre alto, delgado, con cabellos blancos recogidos en un moño y ojos claros como el agua del río. Vestía ropas simples y caminaba con un bastón de madera tallado a mano. Al ver a Mateo, se detuvo y sonrió con una ternura que parecía fuera de lugar. Su nombre era Fray Domingo, el antiguo guardián de la ermita de Santa Esperanza, desaparecido hacía más de 10 años, dado por muerto por la propia iglesia. Rebeca abrió los ojos con sorpresa. Tú aún estás vivo», susurró. Domingo asintió lentamente. Nunca muere quien guarda lo que los vivos olvidan. Mateo avanzó, sin comprender. Domingo lo observó con calma, como si ya lo conociera. Y entonces habló, con voz grave y lenta: «Eres nieto de Ramón de la Cruz. El hombre que salvó mi vida cuando ya no creía en nada. El hombre que escondió aquí, bajo estas tablas, la llave para derribar el imperio del padre de ella». Rebeca se estremeció, pero no se movió. Mateo quedó paralizado. ¿Llave? ¿Qué llave? Domingo caminó hacia la esquina de la cabaña, donde una pared de piedra se encontraba con el suelo de madera. Se arrodilló y, con su bastón, forzó una tabla antigua. Esta cedió, revelando un fondo falso. De allí sacó una pequeña caja de hierro, sellada con cera. Se la entregó a Mateo como si pusiera el destino del mundo en sus manos. Lo que está aquí dentro no es dinero. Es poder. Nombres, cuentas, códigos. Si se revela, caerán ministros, jueces, empresarios. Y el nombre Montenegro será maldecido para siempre. Mateo sintió el peso de la caja en sus brazos. Era como sostener la historia. Rebeca se acercó lentamente, los ojos fijos en el objeto. ¿Mi padre sabía esto? Sabía que aún estaba aquí. Domingo respondió con un silencio doloroso. Luego dijo: lo sabía, pero no tuvo el valor de destruirlo. Él quería poder, no verdad. La noche cayó como una cortina pesada sobre el mundo. Dentro de la cabaña, a la luz temblorosa de una lámpara, Mateo abrió la caja y encontró, entre documentos cifrados y negativos fotográficos, una carta firmada por Ramón de la Cruz. En ella, su abuelo hablaba de esperanza, de justicia, de miedo. Y terminaba con una frase que quemó el pecho de Mateo como hierro al rojo vivo: «Si has leído esto, mi nieto, entonces eres tú quien debe terminar lo que comencé. No te rindas ante la avaricia, ni ante la ira.
Elige ser puente, no arma. Rebeca se levantó en silencio y fue hacia la puerta. Miró la noche oscura, la luz lunar que apenas penetraba la copa de los árboles. Su rostro estaba distinto, más humano, menos escudo. Cuando volvió junto a Mateo, su voz salió baja, casi herida. Si decides usar lo que has encontrado, no podré quedarme a tu lado. Porque, al final, sigo siendo hija del hombre que debe caer. Mateo no respondió, pero sus ojos dijeron todo. Sabía que, a partir de ese momento, ya no había inocencia, ni retorno, y que la guerra contra el pasado acababa de comenzar. La primera luz de la mañana pintaba el cielo con tonos de gris y rosa cuando Mateo se alejó de la cabaña, dejando atrás los murmullos del pasado y la presencia silenciosa de Fray Domingo, que rezaba en voz baja, como si pidiera perdón por los pecados de todos los hombres que habían pasado por aquella tierra maldita. Rebeca había permanecido en silencio toda la madrugada, sentada en un rincón, abrazada a sus propias rodillas como una niña que cargaba un peso mayor que sus fuerzas. Pero ahora, lo seguía con pasos firmes, los ojos secos y el alma en conflicto, lista para enfrentar lo que fuera que viniera. Mateo había decidido. No usaría el dinero ni los documentos para huir, ni para esconderse. Usaría todo eso para revelar la verdad, incluso si le costaba la vida. La justicia que su abuelo buscó hace 40 años, él ahora la llevaba sobre los hombros. Era una misión silenciosa, casi suicida. Pero ya no era el mismo hombre que había entrado en aquella casa podrida de promesas y silencio. Ahora era heredero de algo mucho mayor. Y ya no podía huir. Con la ayuda de Rebeca, redactaron una carta anónima y enviaron copias de los documentos más comprometedores a los principales periódicos del país. Usaron conexiones discretas de Rebeca en una red de periodistas independientes y activistas que aún creían en la verdad. También digitalizaron todo el contenido de la caja y lo almacenaron en lugares seguros. Era un movimiento audaz, desesperado, pero necesario. El reloj de la verdad había empezado a girar, y don Laureano, donde quiera que estuviera escondido, pronto sentiría el cerco cerrarse. Pero como toda buena historia enterrada, la verdad rara vez viene sin sangre. 2 días después, lo inesperado ocurrió. Mateo y Rebeca estaban escondidos en la casa de una anciana llamada Tomasa, ex empleada de la familia Montenegro y una de las pocas personas de confianza que quedaban. Era una mujer de voz firme, ojos atentos y un pasado lleno de silencios. Al atardecer, mientras Rebeca salía a buscar provisiones, Mateo decidió revisar los archivos digitales en una de las computadoras improvisadas. Fue entonces cuando notó algo extraño. Una carpeta había sido eliminada. Otra, corrompida. Y, entre los nombres de los contactos seguros, había aparecido un número nuevo. Una interferencia. Su corazón se heló. Revisó los dispositivos de respaldo. 2 estaban intactos, pero el tercero había desaparecido. Con la mente acelerada, buscó rastros de acceso. Y allí estaba, el nombre de Tiago de la Cruz, su hermano menor, perdido hacía años, a quien Mateo creía muerto o desaparecido después de involucrarse con pandillas en su juventud. Era imposible. ¿O no? Esa misma noche, Rebeca volvió distinta. Evitaba su mirada. Estaba más callada, tensa. Mateo no dijo nada, pero algo dentro de él ya presentía que el tiempo de la confianza ciega había terminado. En la madrugada, el traidor reveló su rostro. La casa de Tomasa fue invadida. Puertas derribadas. Vidrios rotos. 3 hombres armados entraron con violencia, y entre ellos, con expresión cínica y una sonrisa forzada, apareció Tiago, vivo, bien vestido y con los ojos tan fríos como los de don Laureano. Era su sangre, pero ya no era su hermano. Mateo, hermano, ¿cuánto tiempo? ¿No? Dijo con ironía venenosa. Solo vine a buscar lo que es nuestro por derecho. Siempre fuiste el favorito de mamá, pero ahora, quien manda soy yo. Mateo no reaccionó de inmediato. Las palabras le golpearon el pecho como cuchillas sin filo. Observó al hombre con quien un día compartió pan y cuarto, ahora apuntándole una pistola a la cabeza. Tiago avanzó con calma hasta la mesa donde estaban escondidos los archivos restantes.
Rebeca intentaba no mostrar pánico. Tomasa, atada en un rincón, lloraba en silencio. Los otros dos hombres lo revolvían todo con brutalidad. ¿De verdad crees que estos documentos van a cambiar el mundo?, se burló Tiago. Valen más vendidos en el mercado negro que en manos de periodistas idealistas. El mundo no quiere justicia. El mundo quiere silencio. Y yo voy a venderlo por un buen precio. Fue entonces cuando Mateo actuó. Con un movimiento rápido, arrojó una de las lámparas de la pared contra uno de los matones, provocando una explosión de llamas que se extendió con una velocidad aterradora. En el caos, tomó a Rebeca de la mano y corrió hacia el fondo de la casa, mientras los gritos de los hombres resonaban entre el fuego. Tomasa fue salvada por Rebeca, que cortó sus ataduras con un estilete escondido en el cinturón. Tiago, sin embargo, escapó ileso, y sus ojos se cruzaron con los de Mateo por última vez antes de desaparecer entre el humo. La casa fue consumida por las llamas. Pero Mateo, Rebeca y Tomasa lograron huir con el último pendrive intacto. Y ahora, no quedaba duda, el enemigo estaba más cerca que nunca, y llevaba la misma sangre que Mateo. La verdadera prueba no sería sobrevivir a los Montenegro. Sería sobrevivir a su propia familia. La noche parecía interminable después de la fuga. Las cenizas de la casa de Tomasa aún danzaban en el viento como pequeñas testigos del caos. Rebeca tenía el rostro herido, un corte sobre la ceja, pero caminaba en silencio, como si ya no sintiera dolor. Tomasa, llevada a la casa de una sobrina lejana, estaba a salvo. Mateo, por su parte, sentía el peso de todo desmoronarse a su alrededor. Las paredes que había comenzado a construir en silencio, confianza, esperanza, amor, estaban siendo destruidas a golpes rápidos y crueles. En la vieja carpintería abandonada donde se refugiaron, el silencio entre él y Rebeca era casi insoportable. El último pendrive, aún intacto, descansaba sobre la mesa. A su lado, una copia impresa del documento más peligroso de todos, una orden de ejecución firmada por don Laureano en 1984, condenando a muerte a Ramón de la Cruz y a otros dos hombres. Era la pieza que faltaba. La conexión directa entre el padre de Rebeca y la desaparición del abuelo de Mateo. Y también la prueba definitiva que podía derribar un imperio. Pero el destino no da tregua a quien carga verdades explosivas. Rebeca salió a tomar aire, sola. Necesitaba aclarar la mente, entender lo que sentía. Durante años había idolatrado la imagen de don Laureano, el padre severo, brillante, estratega. Pero ahora, con cada nuevo papel que leía, con cada nombre sucio que descubría, sentía el corazón romperse en pedazos que nunca volverían a unirse. Y fue en ese momento de fragilidad que la oscuridad la engulló. 3 hombres la rodearon rápidamente, salidos de la sombra como perros de caza. Uno llevaba una máscara negra. Los otros 2 la sujetaron por los brazos, y una camioneta oscura apareció al final de la calle desierta. Rebeca aún alcanzó a gritar el nombre de Mateo, pero el sonido murió bajo el paño que colocaron sobre su boca. En cuestión de segundos, Rebeca Montenegro había desaparecido. Mateo solo lo notó cuando encontró la linterna de ella caída en el suelo y marcas de neumáticos en la calle. El instinto tomó el control. Encendió la vieja radio de onda corta que Fray Domingo había dejado con ellos e intentó un canal de emergencia. Y fue allí, entre ruidos, que escuchó la voz más temida de Santa Esperanza resurgir de la tumba, don Laureano Montenegro. Mateo de la Cruz, finalmente nos conocemos, aunque a distancia. Tienes algo que me pertenece. Y ahora, yo tengo algo que te pertenece a ti. La voz era serena, pausada, impregnada de desprecio. Tienes 24 horas. Trae lo que robaste a la vieja cantera. Solo. O tu mujer muere como murió tu abuelo. Y esta vez, no habrá carta de despedida. Mateo sintió el suelo temblar bajo sus pies. Era como si toda la novela de su vida hubiera revelado por fin al verdadero villano. Don Laureano estaba vivo, activo, poderoso, escondido en las sombras y moviendo los hilos como un maestro titiritero. La pieza final había entrado en el tablero. Fray Domingo apareció poco después, guiado por presentimiento. O quizá por fe. Mateo le mostró la grabación, los documentos, el pendrive.
y la decisión que tendría que tomar. Si voy allí, me mata y borra todas las pruebas. Si no voy, Rebeca muere, y él sigue impune. Domingo respiró hondo. Si quieres vencer a don Laureano, no puedes jugar como él. Tienes que ser más astuto. Tienes que usar lo único que él nunca tuvo, conciencia. A la mañana siguiente, Mateo caminaba por los caminos secos que llevaban a la cantera, con la mochila al hombro y las manos vacías. El cielo estaba cerrado, como si presintiera que algo terrible ocurriría allí. Cuando llegó, encontró a hombres armados en posiciones elevadas, y en el centro del terreno rocoso, a Rebeca, atada, de rodillas, con el rostro golpeado y los ojos llenos de miedo. Don Laureano apareció detrás de las rocas. Elegante, con el cabello gris peinado hacia atrás, un traje oscuro impecable y un bastón de plata en la mano. Sus ojos no habían envejecido. Seguían fríos, duros, dominadores. Viniste. Como sabía que vendrías. Porque, en el fondo, eres igual que tu abuelo. Ingenuo. Mateo se detuvo a pocos metros. Y usted sigue escondiéndose detrás de otros hombres. Igual que el cobarde que ordenó matar a quienes confiaban en usted. Don Laureano sonrió con desprecio. Si quieres insultar, hazlo después de salvar a la mujer. La mochila, Mateo. Mateo lanzó la mochila. Uno de los matones corrió a recogerla. Don Laureano hizo una señal para que soltaran a Rebeca. Ella cayó al suelo, y Mateo corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Pero antes de que pudieran salir de allí, un disparo resonó. El matón que examinaba la mochila cayó al suelo. En el pecho, un pequeño explosivo se había detonado, quemando todos los documentos falsos que Mateo había colocado para engañar al viejo. Era la trampa. Desde lo alto de la cantera, comenzaron a surgir drones, grabándolo todo. Fray Domingo, escondido en un camión a unos metros, transmitía en vivo para redes periodísticas internacionales. Las palabras de don Laureano, su confesión velada, su rostro al ordenar el secuestro, todo estaba siendo mostrado en tiempo real. Los hombres armados vacilaron. Don Laureano lo comprendió demasiado tarde. ¿Qué has hecho?, gritó, perdido, fuera de control por primera vez en años. Mateo alzó la voz, firme, mirándolo a los ojos. Usted cavó su propia tumba. Y ahora el mundo entero lo está viendo. Sirenas. Disparos al aire. La policía, avisada anónimamente por Domingo, llegó como una tormenta. Algunos hombres intentaron huir. Don Laureano, por primera vez en décadas, cayó de rodillas. Rebeca, aún con el rostro herido, tomó la mano de Mateo. Y allí, en medio de la cantera donde el mal había reinado por años, el Imperio Montenegro comenzó a derrumbarse. El sol brillaba alto sobre Santa Esperanza el día en que don Laureano Montenegro fue esposado ante las cámaras y llevado a la capital bajo custodia federal. Era como si la propia ciudad respirara aliviada después de décadas asfixiada bajo la sombra de un hombre que se confundía con miedo, poder y silencio. La gente salió a las calles para presenciar la caída del hombre que durante tanto tiempo manipuló sus vidas con manos invisibles. Pero entre los rostros aliviados también había ojos que lloraban, y entre ellos estaban los de Rebeca. Ella no dijo ni una palabra durante el trayecto de regreso. Se sentó en el asiento de la camioneta junto a Mateo con la mirada perdida en el horizonte, como si buscara entre las montañas una explicación para todo lo que acababa de suceder. No había alivio en su alma, solo un vacío demasiado pesado para ser nombrado. Porque, a pesar de todo, Laureano seguía siendo su padre. Y en algún rincón de la infancia aún vivía el recuerdo de manos que la alzaban en brazos, de historias contadas de noche, de promesas susurradas en la oscuridad. Mateo lo percibió. No con palabras, sino con el corazón de quien aprendió a escuchar el silencio. No la presionó. Solo puso su mano sobre la de ella y permitió que el silencio entre ambos fuera el espacio seguro que ella necesitaba. En los días siguientes, el nombre de Mateo de la Cruz se difundió por todo el país. De hombre sencillo que había comprado una casa abandonada, se convirtió en símbolo de coraje y resistencia. Los periódicos publicaron su historia, movimientos sociales lo invitaron a entrevistas,
y políticos intentaron acercarse a él como moscas alrededor de la luz. Pero él rechazó a todos. Dijo únicamente que había hecho lo que debía hacerse, y que la justicia no era un espectáculo. Mientras tanto, Rebeca desapareció. Dejó una carta corta en la casa de Tomasa y partió sin avisar. En ella, decía que necesitaba encontrar dentro de sí la respuesta a una pregunta que la atormentaba desde el día en que vio a su padre caer de rodillas en la cantera. ¿El mal se hereda o se aprende? Mateo sintió su ausencia como si le hubieran arrancado un pedazo. Pero no la buscó. Entendió que ella necesitaba perderse antes de poder volver. Sí volvía. Fue entonces cuando resurgió la verdadera amenaza. Tiago. Él no había huido. Estaba al acecho, herido, humillado, lleno de odio. Había jurado venganza en el momento en que escapó de la emboscada de Mateo en la casa de Tomasa. Y ahora, con el padre de Rebeca preso y las atenciones puestas en la justicia, planeaba algo más cruel. No quería solo el dinero. Quería destruir al hermano. Una tarde gris, Mateo caminaba por el mercado central de Santa Esperanza cuando oyó que alguien llamaba su nombre. Al girar, vio a un niño entregarle un sobre. El muchacho desapareció entre la multitud antes de que pudiera preguntarle de dónde venía. Dentro del sobre había una única foto. Rebeca, atada, herida, con los ojos vendados. Y una nota escrita con letras irregulares. Creíste que habías ganado. Pero se olvidaron de mí. Mateo apretó la foto contra el pecho y sintió el mundo desmoronarse otra vez. Corrió hasta Fray Domingo, que lo esperaba en la antigua ermita con la serenidad de quien ya vio al mal adoptar muchas formas. El viejo monje miró la foto y dijo lo que Mateo ya sabía. Tiago no estaba solo detrás de venganza. Quería escenario. Quería que Mateo rompiera su propia promesa de no dejarse corromper por el odio. No tenían tiempo. Usando las conexiones que Rebeca había dejado, rastrearon el lugar de la foto. Un viejo galpón industrial, cerrado desde los años 90, a la salida de la ciudad. Era un lugar donde el padre de Mateo había trabajado antes de desaparecer misteriosamente. Otro círculo que se cerraba. Mateo no llamó a la policía, ni a la prensa. Fue solo. Llevaba en el bolsillo una pequeña cruz de madera que perteneció a su abuelo y en el corazón una fe silenciosa de que aún había algo que salvar. Al entrar en el galpón, encontró a Rebeca atada a una silla, debilitada pero consciente. Tiago estaba de pie, en lo alto de una estructura de metal, con un arma en las manos y una sonrisa torcida en el rostro. Miró al hermano como quien contempla un trofeo. Dijo que todo lo que quería era verlo destruido. Que había pasado la vida entera a la sombra de él. Que su madre siempre lo había amado más. Que ahora sería él el héroe. Pero bajo sus propias reglas. Mateo no respondió. Subió lentamente la escalera de hierro, los ojos fijos en el hermano. No llevó arma. No llevó odio. Llevó solo la cruz. Cuando llegó cerca, Tiago lo apuntó con la pistola. Dijo que era el final. Que nunca habría paz entre ellos. Entonces Mateo extendió la mano y mostró la cruz del abuelo. Dijo que aquello era todo lo que tenía. Y que, aún así, era más que suficiente. Porque no se trataba de dinero. Ni de poder. Se trataba de recordar quiénes habían sido antes de que el mundo los quebrara. Dijo que lo amaba. Que sentía su dolor. Pero que no podía salvarlo si él no quería ser salvado. Tiago tembló. Por un segundo, los ojos se le llenaron de lágrimas. Pero el rencor venció. El dedo empezó a presionar el gatillo. Fue entonces cuando Rebeca gritó. Un grito del alma, de desesperación. Y en ese grito, Tiago vaciló. Tiempo suficiente para que Mateo se apartara y lo empujara. El arma cayó. Rodaron por las escaleras, luchando como bestias, hermanos destruidos por el destino. En el suelo, sucios de sangre, exhaustos, Tiago intentó levantarse. Mateo apuntó el arma que había caído. Pero no disparó. Solo colocó la cruz en las manos del hermano y dijo que allí terminaba el ciclo de dolor. La policía llegó minutos después. Rebeca fue liberada.
Tiago fue arrestado. Y Mateo, por fin, cayó de rodillas. No por debilidad, sino por liberación. El Tribunal de Santa Esperanza no veía tanto movimiento desde los tiempos en que don Laureano era el señor invisible de la ciudad, cuando sus matones caminaban por las calles sembrando miedo y sus aliados ocupaban cargos altos en el gobierno local. Pero ahora, el viejo patriarca de los Montenegro estaba allí sentado, envejecido, frío, con las manos sujetas por esposas y los ojos fijos en nadie más que en su hija. Rebeca, vistiendo un traje negro sencillo, avanzaba con pasos calculados por la sala del jurado, como asistente de la fiscalía. Era ella quien ayudaría a derribar jurídicamente a su propio padre. Una ironía cruel. Una herida abierta ante todos. Mateo observaba todo desde la última fila, callado, con las manos cruzadas sobre el regazo, la mirada dividida entre la mujer que empezaba a amar y el hombre que simbolizaba todo lo que había luchado por derribar. Toda la ciudad parecía contener la respiración. Las pruebas estaban ahí. Las cuentas secretas. Los contratos falsificados. Los testimonios de testigos antes silenciados. Pero lo que realmente importaba era lo que Rebeca diría. Era su palabra la que podía cerrar de una vez el ciclo de corrupción que había comenzado con una caja fuerte escondida detrás de un muro olvidado. Cuando ella subió al estrado, la sala quedó en silencio absoluto. Rebeca respiró hondo. Cerró los ojos un segundo. Y entonces habló. Dijo que, durante años, creyó que su padre era un hombre firme, justo, estricto porque el mundo exigía fuerza de los hombres que se atreven a mandar. Dijo que defendió el nombre Montenegro en todas las universidades, congresos y debates donde fue desafiada. Pero que allí, frente a la verdad, ya no había lugar para lealtades ciegas. Que no podía fingir que no sabía lo que él había hecho con Ramón de la Cruz, con tantas otras familias, con la propia ciudad. Don Laureano no parpadeaba. Su rostro era una roca, pero sus ojos temblaban levemente. Rebeca hizo una pausa, y lo miró, por primera vez, como hija, como mujer herida, como alguien que quería entender. Dijo que no lo odiaba, que aún recordaba las manos que la llevaban a la escuela, que a veces soñaba con las noches en que la hacía dormir contándole historias inventadas, pero que también comprendía que no podía amar a alguien que nunca amó la verdad, y que si elegía el silencio en aquel momento, jamás podría mirarse a sí misma de nuevo. El juez anotaba, los jurados escuchaban, pero fue Santa Esperanza quien más oyó. Cuando Rebeca bajó del estrado, don Laureano finalmente habló. Su voz era arrastrada, seca, pero fuerte. Dijo que esa no era la hija que él crió, que ella estaba traicionando la sangre, que había elegido al hombre equivocado, a la sangre débil. Dijo que Mateo era un oportunista, un bastardo que había excavado el pasado en busca de gloria. Rebeca no respondió, solo salió de la sala, y lloró en el pasillo, sin esconder las lágrimas. Mateo la encontró allí. Se sentó a su lado sin decir nada. Ella intentó recomponerse. Dijo que estaba bien, que necesitaba ser fuerte, pero Mateo puso su mano sobre la de ella. Y por primera vez, Rebeca se derrumbó. Dijo que estaba cansada de cargar tantos nombres. Montenegro, abogada, hija, cómplice, que quería ser solo ella. Una mujer libre, íntegra, verdadera. Mateo la escuchó con paciencia. Dijo que podía ser todo eso, y que no necesitaba elegir entre el amor y la justicia, que el verdadero amor camina junto a la verdad, nunca en su contra. Al día siguiente, se anunció el veredicto. Don Laureano Montenegro fue condenado por crímenes financieros, políticos y por complicidad en homicidios ocultos. Recibió más de 30 años de prisión. Tiago de la Cruz, que también compareció al juicio, fue sentenciado por intento de homicidio y conspiración. El peso de la justicia finalmente había caído, pero las cicatrices que quedaron eran profundas. Santa Esperanza empezó a cambiar. La antigua casa de los Montenegro fue donada a la alcaldía y transformada en un centro de memoria histórica.
Rebeca renunció a la carrera política y pasó a enseñar derecho a jóvenes de la comunidad. Mateo rechazó todos los cargos públicos ofrecidos y volvió a trabajar con las manos, ayudando a la construcción de viviendas populares con el dinero restante de la caja fuerte que no fue confiscado como prueba. Una tarde, a orillas del río, Rebeca miraba el agua en silencio cuando Mateo se acercó con un ramo de flores sencillas en las manos. Le dijo que la esperaría el tiempo que fuera, que la comprendía, que sabía que reconstruir el alma era más difícil que derribar un imperio. Ella sonrió. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Solo tomó las flores y dejó que su cabeza reposara sobre el hombro de él. Allí, en ese silencio lleno de significado, algo nuevo empezaba a nacer. El tiempo pasó en Santa Esperanza con la misma lentitud con que el dolor cicatriza un alma marcada. Ya habían transcurrido 3 meses desde el juicio que sacudió los cimientos de la ciudad. Las calles antes sofocadas por el miedo ahora respiraban libertad. Los niños volvían a jugar en las plazas. La gente sonreía con más facilidad. Pero dentro de Mateo, había algo que aún dolía. Una pregunta que jamás había sido respondida. ¿Qué había ocurrido realmente con su abuelo Ramón de la Cruz la noche en que desapareció? Los documentos que encontró hablaban de órdenes, de traición, de silencio. Pero no había un cuerpo. No había tumba. Ni siquiera una confesión clara. Don Laureano, aun condenado, nunca admitió haber matado a Ramón. Decía que desapareció por cobardía, que huyó, que se esfumó como tantos otros que no soportaron el peso de la verdad. Pero Mateo no lo creía. Fue en una mañana fría de noviembre, mientras ayudaba a levantar las paredes de una casa en el barrio del Rosario, cuando recibió la visita de una mujer anciana, con la piel arrugada como hojas secas y los ojos color ámbar escondidos bajo un pañuelo oscuro. Caminaba apoyada en un bastón de madera, pero sus pasos tenían una firmeza ancestral, como quien carga innumerables secretos. Dijo llamarse Doña Mercedes, y que necesitaba hablar con él sobre Ramón. Mateo la llevó a una sala improvisada en el centro comunitario. Allí, entre el olor a cemento fresco y café recién hecho, ella le contó la historia que durante décadas había guardado en lo más profundo de la garganta. Dijo que había sido enfermera en una clínica clandestina en las montañas, donde recibían perseguidos políticos y personas marcadas para morir. Y que una noche lluviosa de abril de 1984, un hombre fue dejado en su puerta, herido de bala, inconsciente, con documentos escondidos dentro de las botas. Era Ramón de la Cruz. Había sobrevivido al intento de ejecución, pero su estado era grave. Durante días luchó entre la vida y la muerte, y cuando por fin recuperó la conciencia, pidió solo 2 cosas: que no revelaran que seguía vivo, y que guardaran los documentos que no había logrado entregar. Temía que, si se sabía de su supervivencia, volverían para terminar el trabajo. Y él no quería poner a nadie más en riesgo. Mercedes contó que Ramón vivió escondido en aquella clínica durante 2 años. Después, partió hacia el interior del país con otro nombre, ayudando a pequeños agricultores y enseñando a jóvenes a leer. Nunca regresó. Nunca escribió. Solo decía que su nieto algún día entendería todo. Mateo sintió que el mundo giraba a su alrededor. Su abuelo no había sido asesinado. Había sido silenciado, ocultado, borrado como una verdad inconveniente. Pero vivió. Y eligió vivir con dignidad, lejos del odio, sin sed de venganza. Aquella revelación desgarraba el pecho de Mateo con una mezcla de dolor, alivio y rabia. Mercedes entonces sacó de su bolso un sobre amarillento por el tiempo. Dentro había una carta, escrita a mano, dirigida a Mateo. Decía que, si algún día alguien lo buscaba por justicia y no por venganza, ella debía entregarla. En la carta, Ramón hablaba de decisiones, de cómo el poder corrompe incluso a quienes tienen buenas intenciones. Contaba sobre don Laureano, sobre los sueños que compartieron y los caminos que tomaron. Pero, sobre todo, pedía que su nieto jamás permitiera que la rabia lo guiara. Porque la rabia convierte a héroes en verdugos. Y que si algún día debía elegir entre la verdad y la paz, eligiera el amor. Porque solo el amor deja raíces duraderas.
Mateo guardó la carta contra el pecho como quien recibe un nuevo corazón. Esa noche, caminó hasta la colina de Santa Esperanza, donde la ciudad dormía silenciosa bajo un cielo estrellado. Rebeca lo encontró allí. Llegó en silencio. No necesitó preguntar. Sabía. Sus ojos se encontraron, y allí ya no había culpa, ni miedo, ni deuda. Solo dos personas que sobrevivieron a la caída de un imperio y aún tenían fuerzas para empezar de nuevo. Mateo la abrazó con fuerza. Dijo que ahora sí podía seguir adelante. Que su abuelo no había sido un mártir, sino un hombre. Y que había sido salvado no por armas, sino por manos que eligieron cuidar. Dijo que él también quería vivir así, cuidando. Rebeca respondió solo con un beso. Sin promesas, sin palabras. Porque el amor verdadero no necesita juramentos. Basta con vivirlo. A la mañana siguiente, Mateo colocó una placa de madera en el portón de la antigua casa de los Montenegro. En ella, grabadas con sus propias manos, estaban las palabras que su abuelo había escrito décadas antes. Aquí vive la verdad. Y quien vive la verdad, vive libre. El tiempo pasó con la suavidad de una brisa sobre la piel. Había pasado un año desde que Mateo de la Cruz abrió la caja fuerte detrás de la pared podrida de una casa olvidada. Un año desde que los fantasmas del pasado se alzaron, exigiendo justicia, memoria y sangre. Ahora, Santa Esperanza era otra. No solo por fuera, con calles pavimentadas y una nueva plaza en el centro, sino por dentro, en la mirada de su gente, que había aprendido a hablar sin miedo, a vivir sin las rodillas dobladas. La antigua mansión de los Montenegro, que antes había sido símbolo de poder y opresión, era ahora un centro de cultura e historia, rebautizado como Fundación Ramón de la Cruz. Sus paredes albergaban talleres, cursos, presentaciones artísticas y exposiciones permanentes sobre lo que el poder puede destruir y lo que el coraje puede reconstruir. Los niños jugaban en los pasillos donde antes reinaba el silencio. Los jóvenes aprendían sobre derecho, periodismo y memoria con los libros que Rebeca organizaba en estantes abiertos para todos. Ella ahora caminaba ligera, con el cabello suelto y las mangas remangadas. Había cambiado los tacones por los pies firmes en la tierra y la frialdad por el calor de quien encontró sentido en servir. Mateo vivía en una casa sencilla, construida con sus propias manos, en las afueras del barrio El Rosario. Allí, ayudaba a formar a jóvenes albañiles, carpinteros y artesanos. Su nombre era conocido, respetado, pero él nunca aceptaba el título de héroe. Decía que solo había hecho lo que cualquier persona debería hacer cuando se encuentra una injusticia frente a los ojos. Así vivía, entre paredes de barro y semillas de esperanza. Fray Domingo, ahora con salud frágil, aún aparecía de vez en cuando en la ermita, dejando notas con mensajes escritos a mano. Decía que el perdón es la última forma de justicia, y que la ciudad finalmente se había perdonado a sí misma. Don Laureano permanecía preso, sin visitas, sin entrevistas. Rebeca nunca volvió a verlo. No por odio, sino porque entendió que la ausencia de un padre que nunca existió era más ligera que la presencia de un hombre que nunca amó de verdad. A veces soñaba con él, en silencio, pero despertaba y volvía a trabajar, porque el pasado no tiene fuerza contra quien construye el futuro con sus propias manos. Tiago cumplía condena en una prisión alejada, pero de vez en cuando enviaba cartas a Mateo. Algunas pedían disculpas, otras solo hablaban de la infancia. Mateo nunca respondió, pero siempre leía cada línea con atención. Porque entender el dolor de quien se equivocó no es perdonar. Es impedir que el odio vuelva a nacer. Una tarde dorada de otoño, Rebeca encontró a Mateo en el antiguo mirador de la colina, donde el río parecía tocar el cielo con los dedos de la eternidad. Llevaba un sobre en las manos y los ojos húmedos de emoción. Era la aprobación oficial del proyecto de la fundación. Con él, podrían construir escuelas en otros pueblos. Llevar conocimiento a lugares olvidados, como Ramón soñó un día. Mateo abrió el sobre. Sonrió. Pero no dijo nada. Solo tomó la mano de ella con firmeza. Miraron el horizonte juntos. Allí, donde todo comenzó. Y en aquel silencio lleno de vida, Rebeca apoyó la cabeza en su hombro y dijo, sin necesitar palabras grandes:
Ahora sí, Mateo. Ahora podemos vivir. Y vivieron. No como personajes de una leyenda, sino como personas reales que entendieron que la verdad libera, el amor sostiene y la justicia, cuando nace de las manos del pueblo, puede transformar incluso el lugar más olvidado en un hogar lleno de luz.